Amén. Que Dios te bendiga. ¿Cómo están? Saben que el título que ustedes vieron quizás en la nota es Aprendiendo a gobernar. ¿Cuántos saben gobernar? Levante su mano, no tenga miedo. No tenga miedo. No tenga miedo. Aprendiendo a gobernar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a gobernar. Tenemos que aprender que Dios nos dio autoridad sobre todo. Y tenemos que usar esa autoridad. Adán y Eva fueron creados perfectos. Ellos no tenían errores. Por lo tanto, ellos gobernaban en su época, en su tiempo. Hay un año luz de diferencia entre nosotros y Adán y Eva. Porque ellos eran perfectos. Ellos fueron creados y el pecado no existía. Por lo tanto, ellos podían gobernar. Ellos podían gobernar toda la tierra. Pero había una diferencia. Ellos no tenían pecado. Y a nosotros nos pasó una ola de pecado, un tsunami de pecado, generaciones tras generaciones viviendo en pecado. Y eso hace que nosotros no podamos gobernar, o que nos cueste mucho gobernar. Pero no es imposible. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Jesucristo no solo vino a salvarte y a darte una vida eterna, sino que también vino a redimir la autoridad que tenía Adán y Eva. Y muchas veces eso no lo tenemos en cuenta nosotros. No tenemos en cuenta que Jesucristo también redimió esa autoridad para nosotros. Y tenemos que tener en cuenta eso. Que Jesucristo también nos redimió para que nosotros tengamos autoridad. Por eso a Él se le fue dada toda autoridad. Y después a la iglesia. Ahora, yo quiero leer Génesis primero. Génesis capítulo 1, 27. Vamos a ver ahí lo que pasó con Adán, o la directiva que le dieron a Adán. Génesis 1:27 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgad, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es la autoridad que Dios le dio a Adán. Ahora, esa es la autoridad que Dios también te dio a vos. Lo que pasa es que el pecado hizo que nosotros perdiéramos esa autoridad. Hay una forma de gobernar. Y esa forma de gobernar la utilizó Dios cuando empezó a crear todas las cosas. Y la forma de gobernar es hablar, es declarar, es decir. Y muchas veces nosotros no decimos nada, no hablamos, no usamos lo que Dios nos dejó. Tenemos necesidad y no usamos la palabra para llamar la bendición. Tenemos necesidades económicas y no usamos la autoridad que Dios nos dio para que estas manos prosperen, porque Él dijo que iban a prosperar. No utilizamos lo que Dios nos dijo, lo que Dios nos dio.
Y tenemos que aprender a utilizar eso. A utilizar lo que Dios nos dio. La pastora la semana pasada nos hablaba de José. Conocemos la historia de José. Yo no la voy a volver a leer. Pero conocemos la historia, conocemos cómo él fue avanzando, cómo él fue esclavo, cómo él fue un líder después al final. Pero a mí me hizo pensar esto, el aprender autoridad. Y yo me puse a pensar en José. José era el hijo menor. ¿Cuántos hijos menores hay acá? Bien, uno. Vos no te vas a ofender, ¿no? Bueno. Yo soy el hijo mayor. Bueno, espero que no se ofenda. Pero, ¿cuántos hijos menores usted conoce que no sean mañosos? Que no tengan su forma de vida. Que se lleven todo. Que los padres le den todo. Que no los castiguen. Que no los disciplinen. Que puedan hacer lo que quieran. Imagínense a José en esa época. Y sus 12 hermanos. Todos los hermanos de él. Por eso, los hermanos mayores no lo querían. Pero imagínense a ese niño gobernar, siendo caprichoso, no controlando sus palabras, no controlando sus impulsos. ¿Por qué? Porque no tenía un límite. Imagínense gobernando a ese José cuando sus hermanos vinieron delante de él. José tenía algo que tenía que cambiar para poder gobernar. Él tenía que cambiar. Tenía que ser sometido a un trato de parte de Dios para que él pueda gobernar. Él tuvo que aprender a gobernar sus pensamientos. Tuvo que aprender a gobernar su voz. Tuvo que aprender a gobernar lo que hacía. Ahora, ¿nosotros gobernamos sobre nuestros pensamientos? ¿Le ordenamos a nuestros pensamientos que sean cautivos a la mente de Cristo? Porque eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo nosotros utilizamos nuestras palabras? Cuando vienen dificultades en el matrimonio, ¿quién de nosotros se anima a mirar hacia atrás cuando está esa dificultad y frenar la maldición que te esté visitando? Porque hay que usar la palabra, pero también hay que ser sincero. Hay que aprender a ver lo que hay detrás nuestro. Detrás nuestro hay generaciones de pecado, generaciones de adulterio, generaciones de todo tipo. Pero cuando esos pensamientos o esos deseos o esas cosas que nos traen dificultad muchas veces en el matrimonio vienen, ¿somos capaces de controlar nuestros pensamientos o somos impulsivos, reaccionamos y hablamos cosas que nos atan a las maldiciones de nuestras generaciones, a las actitudes de nuestros padres, a las actitudes de las generaciones anteriores? ¿Aprendimos a gobernar eso? ¿O nos está costando? Aprender a gobernar. Aprender a gobernar cuando me voy a enojar. Cuando ese impulso de enojo viene. Aprender a gobernar. Cuando ese deseo de hacer algo malo viene. Aprender a gobernar. Nosotros tenemos que aprender a gobernarnos a nosotros mismos.
Primero, gobernar nuestros pensamientos, gobernar nuestros deseos, gobernar lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro hogar. ¿A cuántos de nosotros se han repetido cosas que ya han estado en nuestras generaciones anteriores? Yo te podría decir el 99,9%. No te voy a decir el 100% porque puede ser que alguien no la haya repetido. Pero ¿cuántos de nosotros repetimos la misma historia de nuestra familia? Y estando en el camino de Dios, ya conociendo, las cosas se repitieron. ¿Por qué se repitieron? Porque nosotros no lo vimos. Porque nosotros no reconocimos al enemigo. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer a nuestro enemigo. Tenemos que aprender que todo lo que pasó en nuestras familias, lo que fue malo, no tiene que repetirse en nuestras vidas o en nuestros hijos. Pero la mayoría de nosotros, nuestros hijos cometen los mismos errores porque no aprendimos a gobernar. Y tenemos que aprender a gobernar el entorno que nos rodea. Si nosotros aprendemos a gobernar el entorno que nos rodea, la próxima generación va a ser diferente. Va a ser diferente, va a gobernar desde otra forma. Porque no va a haber maldiciones, no va a haber cosas que le puedan gobernar, porque Él sabe cómo hacerlo. José debió pasar por todo eso. José debió aprender a pensar, debió aprender a identificar, debió aprender en qué tiempo hablar, en qué tiempo callar. ¿Cuántos de nosotros estamos relacionándonos continuamente con gente? Y la gente te dice, está todo caro. Y nosotros decimos, sí, está caro. ¿Cómo? Está caro. ¿Cuál es la realidad que te maneja? Una palabra nos ata. No me va a alcanzar. Una palabra soltada, atando tu economía. No tengo. No tengo. Una palabra que te ata. Yo estoy continuamente relacionándome con gente así. Todo el tiempo. Y aprendí a callarme. Cuando ellos dicen eso, me muerdo la lengua. Porque de adentro quiere salir, porque mi mente, mis ojos ven la realidad. Pero esa no es tu realidad ni la mía. Tu realidad es la que Dios te dijo. La realidad es la que Dios te prometió. La realidad es esa. No es lo que dicen los demás, lo que te muestran tus ojos, lo que te muestra la economía. No es eso. Pero nosotros continuamente nos estamos atando a esas cosas porque no sabemos gobernar nuestra lengua. Tenemos que aprender a gobernar nuestra lengua. Aunque la realidad que veas con tus ojos sea distinta a la que ves con tu fe. Porque tú y yo tenemos que aprender a mirar con la fe, a mirar de la perspectiva de Dios, a mirar de la perspectiva de la promesa, no de lo que ven nuestros ojos, aprendiendo a gobernar
Aprende a gobernar. No te enganches con diálogos que no te van a edificar. No te enganches con diálogos que van a atar tu economía, con diálogos que van a atar tu salud, con diálogos que van a atar tu futuro. Porque tu lengua comienza a atarte. Y llega un tiempo, un momento en que vos ves que tu dinero no te alcanza y tenés una buena situación económica, por decirlo así, pero el dinero no te alcanza porque soltaste palabra. Y vos decís, estoy trabajando, estoy teniendo una buena ganancia económica, pero no me alcanza. Porque te estás enganchando en cosas que no debes engancharte. Estás atando tu economía. Estás atándote continuamente por engancharte, por tener un diálogo con el otro. Cuando empiezan a hablar así, yo me callo, no opino, no hablo. Y los demás se empiezan a enganchar. Y sí, yo no. Yo no. Porque no quiero soltar ninguna palabra que ate mi economía. La palabra de Dios te dice que todo lo que haga tu mano va a prosperar. ¿Cuándo vas a empezar a declarar que lo que hacen tus manos va a prosperar? Porque tú lo tienes que declarar. No alcanza con que la palabra de Dios lo diga. No alcanza con solo eso. Tú lo tienes que declarar. Lo tienes que hablar. Y tu mano, todo lo que tú hagas va a prosperar. Todo lo que tú hagas va a prosperar. Hagas lo que hagas, Dios lo va a hacer prosperar. Porque tú tienes que soltar esa palabra. ¿Cuántos hemos fracasado haciendo emprendimiento sin soltar esa palabra que va a prosperar? Pero tiene que prosperar. Él dijo que iba a prosperar. Pero si tú y yo estamos callados y no lo decimos, no va a prosperar. Dios está esperando que tú hables para que tu mano prospere. Cuando yo me encuentro en situaciones complicadas en el trabajo, por ahí hay días que son trabados, parece. Pero yo digo, todo lo que haga mi mano hoy va a prosperar. Aunque parezca que el día no me va a alcanzar para terminar lo que yo tengo que hacer. Yo digo, todo lo que haga mi mano va a prosperar. Y lo logro. Aunque el día empiece muy complicado muchas veces. Pero yo declaro lo que mis manos van a hacer. Va a prosperar. Aprende. Aprendiendo a gobernar. Solo a través de tu boca. Solo a través de lo que tú digas. Vas a gobernar. No hay otra forma. Fíjense cómo gobierna Dios. Dios gobernó a través de la palabra. Y le dijo a la tierra que haga árboles, frutos. Le dijo al agua que crezcan peces, monstruos. ¿Cuántos conocen represas donde hay máquinas que fueron a excavar? Después llovió y después de un tiempo aparecen peces. ¿Por qué aparecen peces? La ciencia te quiere explicar que las aves, que esto, que lo otro, pero es la tierra que todavía sigue creando. Porque le fue ordenado al agua crear. En las cunetas usted ve peces. ¿Cómo llegaron esos peces ahí?
el agua todavía sigue creando. A mí la ciencia no me va a hacer creer que los peces vienen por la lluvia, por las aves. No, no. Eso dice la ciencia. Pero el agua tiene una orden. Crear. Se quemó todo en corriente hace un tiempo atrás, pero la tierra que hizo, creó de nuevo. Tiene una orden. ¿Cuál es la orden que tú estás dando a tu alrededor? ¿Cuáles son las órdenes que tú y yo le damos a nuestro alrededor? Y muchas veces no lo hacemos. José debió cambiar su carácter, debió cambiar su forma. Debió de ser el hijo mimado, dejó de ser el hijo mimado. Maduró, creció. Y muchos de nosotros muchas veces seguimos con nuestros caprichos, seguimos con nuestros deseos y no con lo que Dios nos dijo. Cuando vienen pensamientos malos, ¿cómo gobiernas tus pensamientos? Tenemos que aprender a gobernar. Y tenemos que aprender a identificar al enemigo. El enemigo es el que vino a matar, hurtar y destruir. Él todavía quiere seguir destruyendo a tu familia, a tus hijos. Todavía lo sigue intentando. Y muchas veces lo logra. Y nosotros estamos sentados aquí y él logra su objetivo. Porque nosotros no gobernamos lo que pasa alrededor de nuestros hijos. Y tenemos que aprender a gobernar lo que pasa también alrededor de nuestros hijos. Aprende a gobernar. Usa los labios para gobernar lo que te pasa. Si yo puedo gobernar que mi mano prospere, ¿por qué tú no? ¿Por qué? Es porque yo lo declaré, es porque yo lo solté y alguien escuchó. Tú tienes que soltar, tienes que hablar. Si tú no hablas, tu mano no va a prosperar. Por más esfuerzo que hagas, trabajes 24 horas, no va a prosperar porque tú no lo hablas, porque tú no lo sueltas. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que están metidos todo el día en una fábrica, todo el día en su trabajo, y no lo vemos prosperar? Lo vemos cada vez con más deudas. ¿Por qué? Si él trabaja. Hay que soltar la palabra, hay que declararla para que eso suceda. Cuando estás sin fuerza, no doy más. ¿Cómo no das más? Si Él va a renovar tu fuerza como las del búfalo. ¿Cómo no das más? Quiero darle otro ejemplo. Daniel. ¿Cuántos conocen a Daniel? Daniel dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, tú y yo propusimos eso en nuestro corazón, no contaminarnos. No contaminarnos con lo que hablamos, con lo que comemos, con lo que miramos.
tenemos que en algún momento tomar la actitud que tomó Daniel y no contaminarnos, no participar de lo que los otros comen. Si los demás comen de crítica, ¿por qué yo tengo que participar? Si los demás comen cosas negativas, ¿por qué yo tengo que consumir eso? Daniel decidió no contaminarse. Ahora, Daniel decidió no contaminarse, pero la autoridad que Daniel recibió fue diferente. Daniel interpretó un sueño y él fue puesto como gobernador. Pero lo que a mí siempre me llamó la atención es que Daniel gobernaba sobre todo. Dice, sobre los sabios y los gobernadores. ¿Quiénes eran los sabios de esa época? Los brujos, los hechiceros. Esos eran los sabios de esa época. Esos eran los sabios. Esa es la autoridad que Dios también te dio a vos y que Dios redimió a través de Jesucristo. Como yo soy medio imaginativo, a mí me gusta imaginar que los brujos venían a pedirle permiso a Daniel para hacer brujería, porque él era el gobernador, sobre todo. Imagínense esta situación. Es para que tú lo pienses nada más. Pero Daniel era ese, el que gobernaba, pero porque decidió no contaminarse. Él decidió no contaminarse y Dios le dio la autoridad sobre todo. ¿Cuántos brujos hay en tu barrio? Imagínate que ellos te tengan que pedir permiso para hacer algo, porque tú gobiernas. ¿Te gustaría gobernar? Porque esa es la pregunta. Pero aprende a gobernar. Yo vine a sacudirte el piso. Porque quiero que aprendamos a gobernar. ¿Usted cree que yo gobierno? Lo que puedo, lo que me doy cuenta. Lo que agarro a tiempo. Pero aprendamos juntos a gobernar. Yo te invito a que te pongas de pie.